Mi nombre es Diego Antón, me voy a presentar primero, llevo en Carandini casi 13 años, dedicado básicamente a la iluminación de viales y sobre todo especializados en la iluminación de túneles. Mi charla de hoy va a ir enfocada un poco a hablar del cambio de tecnología en la iluminación de túneles, a hablar un poquito del tema del control y la regulación que viene pegando muy fuerte últimamente también en la iluminación de túneles. Y luego voy a hablar un poquito de las normas del RETILAP a nivel nacional que tenéis aquí en Colombia y de la CIE 88 del 2004 a nivel internacional, viendo un poco los parámetros básicos de diseño de iluminación para terminar con una revisión de cómo iluminar túneles cortos en función de las diferentes normativas. Lo primero que voy a hacer es comparar una solución de descarga instalada en 2004 frente a una solución LED con el proyector T-Max de Carandini, para luego ir avanzando en el tema de la regulación y del control y ver las diferentes mejoras y ahorros que se consigue en la propia instalación. La instalación, que data del 2004, pues tiene en las cantidades que veis aquí, tiene lámparas de descarga de 400 vatios para lo que es la iluminación de las bocas, y por la altura de montaje se emplearon lámparas de 250 vatios para lo que es la iluminación base o el alumbrado nocturno. Los objetivos principales pues fue revisar lo que es a nivel normativa los niveles que había de proyecto del año del 2004, se verificaron que eran correctos y a partir de ahí se planteó una solución con la tecnología LED. La propuesta queda repartida, digamos, en tres tramos. Lo que es la zona umbral, donde más carga lumínica y más carga de consumo hay en el túnel, se busca emplear la luminaria LEDs con más potencia para conseguir un ahorro a nivel de número de unidades, ¿vale? Además, la diferencia de consumos, los 400 vatios de descarga con el equipo llegan a unos 435 vatios, mientras que el aparato de LEDs se queda en 353 vatios. Al final, lo que consigo con este cambio de tecnología pues es una reducción de 122 unidades frente a las 153, además del ahorro de casi 80 vatios en cada punto. Y como veis un poquito más abajo, pues mejorando sobre todo el confort en la instalación. Los niveles prácticamente son similares, en torno a 125 candelas, pero la uniformidad global sube casi 20 puntos y la longitudinal sube 6 puntos. En la zona de la transición, la metodología es diferente. Como las luminarias están más separadas, lo que busco es mantener la misma implantación, reduciendo el consumo del aparato. Lo que hago es, tengo 47 unidades de 400 vatios y lo que consigo con 47 unidades de casi 300 vatios es conseguir el mismo nivel, misma filosofía que antes. Mismo nivel con una mejora importante en la parte de las uniformidades. Para rematar, la tercera parte es el alumbrado base o el alumbrado nocturno, donde lo que busco básicamente es reducir consumos y mantener la misma implantación, con lo que así abaratas un poquito la parte del cambio de tecnología, manteniendo esa parte de esos circuitos de iluminación. Como veis aquí, pues igual que antes, se mantiene el nivel y se mejoran un poquito levemente las uniformidades. Si me voy a lo que es potencia instalada de la instalación, pues la instalación en descarga tenemos 92 kilovatios y ahora con el cambio de tecnología estoy cerca de un poquito por debajo de los 60 kilovatios. Si voy por los diferentes tramos, en la zona umbral he ahorrado en lo que es potencia instalada un 35%, en la zona de transiciones se ahorra un 32% y en la zona del nocturno, que es donde hay un importante ahorro, se consigue un ahorro del 60%. Al final, en el cómputo general, ronda un 36%. Todo esto se consigue con las nuevas tecnologías que están funcionando a día de hoy y nosotros os presentamos el proyector T-Max, que habréis visto alguna fotillo con anterioridad, donde las grandes bondades del proyector es la amplia distribución óptica, tiene hasta 9 ópticas, donde te permite iluminación en cenital, iluminación en unilateral, bilateral, incluso a iluminación a contraflujo. Además de la versatilidad lumínica, también hay un diseño modular que te permite todo tipo de instalaciones.
en techo, con horquilla, con el equipo incorporado, con el equipo por separado, como se puede ver en esta foto, para el tema de mantenimientos. Así que la luminaria te permite todo tipo de juegos. Además, la luminaria tiene dos tamaños, dos dimensiones, para poder adaptarnos a dos diferentes tipos de temperatura ambiente. Por un lado, los 40 grados, que es lo que se puede emplear aquí en Colombia, pero si nos vamos a la zona de Oriente Medio, te exigen temperaturas ambientes superiores a 50 grados, 55, 60 grados. ¿Cómo conseguimos pues, que esta luminaria dé estos rendimientos a estas temperaturas? Básicamente, pues por un diseño exclusivo a efectos de ventilación y de refrigeración térmica, y además la luminaria tiene como características principales que la soldadura de los chips se hace en vacío, evitando que se generen pequeñas burbujas en la soldadura del chip del LED a la PCB, evitando que con los contrastes térmicos, los calentamientos de la luminaria, se pueda ir resquebrajando esa soldadura. Además, la luminaria tiene un sistema de evacuación, de equilibrio de presiones mediante un filtro Gore-Tex, que lo que te permite o lo que hace que la luminaria esté siempre a la misma presión, a la presión con el exterior, con lo que refuerzas la longevidad de la soldadura. Si me meto ya un poquito más en el tema del control, puedo dar un salto previo antes de entrar en hablar de control y regulación. Si yo hago un precontrol en fábrica y le digo a la luminaria que trabaje a diferentes rangos a lo largo de toda su vida, lo que puedo hacer es conseguir que la curva de adaptación al ojo humano o la luminaria se adapte mucho más a la curva de adaptación del ojo humano. Con esto saltamos de el 35% que ahorrábamos antes a cercano a un 43%. ¿Qué más parámetros hay que analizar a la hora de hacer un cambio de tecnología? La primera premisa es saber si es un túnel antiguo o un túnel nuevo. Cuando estoy hablando de un túnel antiguo, tengo una bandeja, tengo una circuitería que hay que tener en cuenta si nos interesa cambiarla o no nos interesa cambiarla. Si se mantiene la misma implantación y se hace un cambio punto a punto, la parte, digamos que se está ahorrando esa parte de cable y bandeja. En un túnel nuevo, además, la diferencia es que si yo hago una solución con descarga como en este caso, de 90 kilovatios, la cantidad de cable, bandeja, la parte de transformadores, la parte de cuadros, incluso la parte de potencia contratada, se ve afectada por este cambio de tecnología. Entrando un poquito más en detalle con el tema de la regulación y el control, pues sí quería daros el punto de vista de mi empresa en torno a los parámetros importantes a tener en cuenta en el diseño a la hora de hacer el control y hacer la regulación. El parámetro más importante de todos es la L/20, la luminancia exterior. ¿Vale? En función de las condiciones que hay en el exterior, yo tengo que tener definido el nivel que tengo en el interior del túnel, tanto a nivel en la boca umbral como en el resto de tramos, sea la parte de la transición o la parte del cuerpo. Otros parámetros importantes son el tema de la velocidad y la intensidad de tráfico. Además de la climatología, no es lo mismo estudiar un túnel en una zona seca que en una zona donde hay una alta probabilidad de lluvia. Todo esto repercute, el tema de la climatología y la velocidad repercute directamente en la distancia de seguridad. El resto de parámetros, lo que os contaba un poco antes, la luminancia, la L/20, actúa directamente, según la CIE 88, con la relación K en la luminancia umbral. La velocidad y la intensidad de tráfico son las que me definen la distancia de seguridad y la luminancia interior. La climatología actúa directamente sobre la distancia de seguridad y además se pueden tener otros parámetros a tener en cuenta, que es el encendido y el factor de mantenimiento. Yo hago un estudio lumínico con un factor de mantenimiento del 70% y el 80%, con lo que el día que inauguro la instalación, la luminaria está trabajando como un 40% por encima del nivel que me exige la normativa. ¿Por qué no regulo eso a lo largo de la vida útil de la luminaria, aparte de controlar el resto de variables? Pero hay que pensar un poco en cómo poder ahorrar para conseguir que esta nueva tecnología y este control y esta regulación sean interesantes a la hora de vender el producto.
Os voy a poner un caso en el que hago 4 escenarios diferentes, también del caso anterior, donde empleo 2 variables de juego. Por un lado tengo la velocidad, voy a trabajar con 80 y 60 kilómetros por hora, y por otro lado voy a trabajar con pavimento húmedo y pavimento seco. Es decir, las condiciones de proyecto máximas son 80 kilómetros por hora y pavimento húmedo. Pero ¿qué pasa el día que hace un sol enorme en la boca del túnel y el pavimento está seco? Pues si veis aquí, la distancia de seguridad baja de 105 metros a 60 metros y la luminancia baja de 180 a 130. Esto, sin un control y una regulación, es imposible controlarlo. Y si además doy un salto y por lo que sea puedo cambiar la velocidad, con paneles lumínicos, con señalítica variable, puedo incluso mantener la distancia de seguridad para pavimento húmedo y reducir la luminancia, incluso el caso más favorable, que es reducir velocidad y pavimento seco. Si veis la diferencia de distancia de seguridad y la diferencia de luminancias, pues paso a 1/3 y a la mitad en ambos casos. Lo que sí os quería comentar, por ejemplo, para que me digáis para explicaros que es un caso real, en Barcelona, por ejemplo, en los túneles, en función de la contaminación que hay en la zona, se limita la velocidad. Es decir, estoy en una vía de 100 kilómetros por hora y con la señalítica variable reduzco la velocidad. ¿Por qué no dar un paso más y reducir el nivel en la boca de los túneles? Y así ahorramos todos. Estos 4 escenarios que os he contado tienen un peso específico a la hora de valorar los ahorros. Del primer caso, un 15%, ¿vale? Es el caso más desfavorable, pero no es el más repetido. El segundo caso, que puede ser 80 kilómetros por hora y un pavimento seco, le he dado un peso del 40%, el siguiente un 30% y el siguiente un 15%. El ahorro que hay entre soluciones LEDs, con control y sin control, en este caso, ¿vale? Cada túnel es un mundo diferente y he tratado de ser lo más honesto posible con estos cálculos, ronda el 48%. Que me decís, oye, que yo no puedo regular la velocidad porque no tengo señalítica variable. Bueno, pues me quito la parte de los 60 kilómetros por hora. Simplemente analizo el peso de si el pavimento es húmedo o el pavimento es seco. Con un 40 frente a un 60, con velocidad constante. El ahorro casi llega a un 40%. Entonces, son momentos a día de hoy con la tecnología en ebullición de pararse y analizar hasta qué punto nos interesa seguir con tecnologías antiguas de descarga con baja reproductividad cromática o dar un saltito a la tecnología LED y dar otro saltito incluso a la parte de regulación y control. Ahora os voy a hablar un poco, perdonad que mire la hora porque vamos un poco contrarreloj, que hablamos 2 personas ahora en los siguientes 45 minutos. Voy a hablar un poquito de la CI 88 y del RETILAB. El RETILAB, lo primero que dice cuando habla de túneles es que la norma a seguir es la CI 88 o equivalente, así que le da bastante peso específico a esta normativa. Os voy a desgranar un poquito los parámetros que necesito como diseñador de la iluminación de túneles a la hora de valorar la normativa. Hay 2 maneras de calcular la luminancia fuera del túnel. Por un lado es el método del contraste percibido y por otro lado está el método de la L20. El más empleado a día de hoy sigue siendo el método de la L20, es decir, yo necesito una foto, una imagen o una aproximación de lo que es la boca de entrada, y a partir de ahí, en función de los porcentajes de las diferentes zonas que tengo, es decir, calzada, roca, cielo, genero una luminosidad, una luminancia L20 que asocio directamente con la luminancia umbral que necesito en este túnel. Abajo añado una línea en la que digo que es importante que una vez un análisis de campo, una vez está construido el túnel, porque es la mejor manera de saber los niveles concretos de luminancia que hay en la boca del túnel. Hay un análisis previo, que es el que os acabo de contar, pero la llave para ajustar la iluminación de un túnel es poder disponer de fotos reales o incluso estar presente en la boca del túnel para hacer un análisis exhaustivo con un luminancímetro. Otro parámetro importante que conoceréis es el tema de la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es la distancia que yo necesito para percibir un objeto delante del coche, definir lo que es y que me dé tiempo a frenar, ¿vale? La distancia de seguridad
viene en función de parámetros como el tipo de pavimento, húmedo o seco, que es del que hemos hablado antes, el tiempo de reacción del hombre, que está marcado entre 1 segundo y 2 segundos, va en función de las normativas. Lo que sí dice la CIE 88 es que en condiciones, si no tenemos datos en ese sentido, empleemos pavimento húmedo y tiempo de reacción 1 segundo. Además, hay otros parámetros a la hora de calcular la distancia de seguridad, como son la velocidad, obviamente, y la pendiente del longitudinal del túnel. No es lo mismo frenar cuesta arriba que cuesta abajo. Una vez que tenemos definida la L sub 20, la luminancia en el exterior del túnel, la defino, mediante estos parámetros. Si no tengo la foto o no he hecho una medición en la boca del túnel, en función de la dirección de circulación y en función del porcentaje de cielo, calzada, roca, etcétera, etcétera, yo calculo la luminancia en el exterior. Mediante esta simple regla de 3, en función de la velocidad, genero la luminancia umbral, ¿vale? Que es el parámetro básico para la iluminación diurna de un túnel. Las normativas actuales son un poquito más completas a la hora de relacionar la luminancia exterior y la luminancia umbral, porque aquí solo habla de la velocidad. A día de hoy, normativas como la UNE CR 14380 entran a jugar variables como la intensidad de tráfico o la distancia de frenado a la hora de calcular la relación exterior-interior. Otros parámetros que me genera la CIE 88 pues es la parte de luminancia nocturna, luminancia interior, es decir, lo que vosotros aquí en Colombia llamáis el cuerpo del túnel, la luminancia que tengo que tener a la salida, las uniformidades, tan importante es el nivel de referencia que me marca la norma como cumplir las uniformidades. Yo prefiero tener menos iluminación y más uniformidad, sobre todo a efectos de alumbrado viales. También te marca parámetros para controlar el efecto de parpadeo o flicker y te marca el límite de deslumbramiento umbral TI en un 15%. Una vez que tengo todos esos parámetros, lo que puedo hacer es los diferentes escalones con las diferentes zonas umbrales, las diferentes transiciones y la zona interior. Y por último, y para mí de las cosas más importantes, es el tema de la emergencia. Todas las normativas hablan de emergencia, evacuación, seguridad, siempre es un poco un pupurri de parámetros. Yo prefiero definirlo como emergencia vehicular, es decir, que yo pueda evacuar los vehículos, y lo que es emergencia peatonal. Son dos conceptos totalmente diferentes de iluminación. Para lo que es emergencia vehicular, lo que marca el Retilab es simplemente que tengas una visibilidad mínima, y lo que marca la CIE 88 es que tenga en la zona de rodadura 10 luxes de media y 2 de mínima. Ante la duda, siempre me ciño a parámetros tangibles, así que me gusta trabajar con 10 luxes y 2 luxes. ¿Cómo consigo esto? Empleando parte del alumbrado nocturno, que lo conecto a un grupo por si se cae la red de la energía y para mantener como mínimo estos parámetros. Si os dais cuenta, la relación 2-10 es una uniformidad bastante baja, pero se considera suficiente para poder evacuar los vehículos en caso de pérdida de potencia. En cambio, si me voy al alumbrado peatonal, lo que me dice la CIE 88 y el Retilab es que tengo que colocar una luminaria por debajo de 1,5 metros, es decir, sobre esta altura, más o menos, para que yo pueda evacuar a pie el túnel. Es decir, son conceptos totalmente diferentes. La parte de emergencia vehicular es una pérdida de tensión en la red, que se caiga la iluminación, y tengo que asegurar un mínimo mediante un grupo. En cambio, la evacuación peatonal suele ir más asociada a un accidente en el túnel, a una generación de humos, y donde necesito un balizamiento a nivel del ojo humano aproximadamente para que yo pueda evacuar el coche. Da igual que yo tenga iluminación encendida en el techo, que el propio humo se me puede comer esa luz y dejarme a oscuras, ¿vale? Respecto a lo que dicen las normas, el Retilab me habla de una iluminancia media de 10 luxes y una luminancia de 0,2 candelas metro cuadrado. No habla de uniformidades ni de mínimos, con lo que entiendo, según mi opinión, que se queda un poco cojo en ese sentido,
por lo que me gusta apoyarme también en la CIE 88. La CIE 88 nos lleva a la EN 1838, donde habla de rutas de evacuación, y se exige un lux de mínima y una relación entre mínimo y máximo en lo que es el eje de evacuación de 1 frente a 40. Es decir, tengo un lux de mínima y 40 de máxima. Con esto genero un mínimo de uniformidad que me dota a la vía de evacuación de mejor calidad a la hora de analizar la uniformidad. Salto ahora a la parte de túneles cortos, que aquí sí que hay un salto importante entre lo que dice la CIE 88 y lo que dicen las normativas más actuales. La CIE 88 básicamente define los túneles cortos en 4 tramos, por debajo de 25 metros, entre 25 y 75, 75 y 125 y por encima de 125. Todo lo que está por encima de 125 te dice que lo trates... ya termino. Que lo trates como un túnel normal. Si estoy por debajo de 25 metros, me deja plantear una solución sin iluminación, sin alumbrado diurno. Y luego, si estoy entre 25 y 75, 75 y 125 metros, entran a jugar diferentes parámetros. Tema de visibilidad, tema de reflectancia de paredes, tema de si es tráfico mixto con peatones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, siguiendo estas curvas, pues me obliga o a no iluminar o a iluminar con la mitad de lo que sería un túnel normal o considerarlo un túnel normal. Si me salto de la CIE 88 y me voy a la UNECR 14380 o a la orden circular que trabajamos ahora en España del 2015, me habla de un parámetro que define como porcentaje de visión a través, es decir, me relaciona un rectángulo en la boca del túnel de entrada y otro rectángulo en la boca de salida del túnel. ¿Vale? A partir de estos parámetros, lo que me dice es que si esa relación es inferior al 20%, necesito alumbrado artificial. Si es superior al 50%, es decir, que la boca de salida la boca de entrada es la mitad de lo que es la boca de salida, me deja no iluminar el túnel por el día. Y si estoy entre el 20 y el 50%, hay que analizar otros parámetros: la intensidad de tráfico, la velocidad, si es tráfico mixto, si hay peatones, etcétera, etcétera. Y si no tenemos las condiciones para hacer el cálculo anterior, a lo que te van estas normas es a marcar un poquito los parámetros en función de la distancia de seguridad. Yo tengo una distancia de seguridad y tengo una pendiente de aproximación del túnel, ¿vale? No es lo mismo que sea un túnel carretero donde tengo pendiente 0 que un túnel un paso inferior en una ciudad donde tengo una pendiente de bajada de un 5, un 6, un 10%, no, un 6%, etcétera. Entonces, en función de la distancia y de la pendiente y de la longitud del túnel, pues analizo si ese túnel tiene iluminación o no tiene iluminación. Veis aquí una línea de posible que lo deja a criterio del diseñador. Esto es para túneles rectos. Si hablamos de túneles cortos, me entra a jugar la distancia de parada y el radio de curvatura de ese túnel. La última. Y para terminar, el tema de los túneles en curva. Es una pregunta que me han hecho varias veces aquí en Colombia. ¿Qué pasa si hay un túnel en curva? Estudiando normativas yo no he encontrado nada. A lo único a lo que me puedo agarrar es a lo que pasa cuando estoy iluminando un vial en curva. Os lo cuento en un minuto. Si tengo una distribución bilateral en un vial, no hay problemas a la hora de iluminar una curva. Con lo que en un túnel, si tengo distribución bilateral, yo no me preocuparía, porque lo que se reduce la interdistancia en el radio interior, se amplía en el radio exterior, el nivel se va a mantener y la uniformidad no debería cambiar mucho. ¿Qué es lo que pasa si tengo una distribución unilateral? Lo que dice para alumbrado vial las normativas es que si la iluminación es por el radio exterior, la interdistancia entre puntos de luz debe reducirse en torno a un 20 y un 30%, mientras que si la iluminación unilateral es en el radio interior, se reduce la interdistancia hasta un 45%, ¿vale? Esto es para alumbrado en exteriores. Si alguien lo quiere aplicar para túneles, está en todo su derecho. A nosotros nos va mejor porque implica más luminarias, pero respecto a túneles en curva no he encontrado